allí sentados muchos pecadores que obran sin reflexionar y se contonean como emperadores y nunca quieren pensar. En vez de aprenderse la ley verdadera y andan coqueteando con cualquier quimera. Pongan pues muchísima atención y aprenderse a todos la lección. Bien, pues estamos ya en nuestra escuela de Biblia, pivotando sobre ese mensaje de Apocalipsis 14, ese mensaje del primer ángel de Dad honra al Creador. Y hoy vamos a seguir hablando de la creación, del Creador, pero no sin antes meternos en nuestra escuela sabática laica, que nos gusta que nos centre, y luego ya entramos de pleno en la lección. ¿Alguna vez te has preguntado por qué durante la Segunda Guerra Mundial millones de judíos fueron confinados en campos de concentración, torturados y asesinados por el régimen nazi? Desde los inicios de 1930, unos años antes de que comenzara la guerra, Adolf Hitler dispuso como una medida obligatoria que a los niños alemanes a partir de los 10 años se les enseñara que ellos, por ser de piel clara y sonrosada, altos, rubios y predominantemente de ojos claros, eran una raza superior y clasificaban a los judíos y a otros pueblos considerados inferiores como razas bastardas, incapaces de crear una civilización. Estos jovencitos ingresan a nuestras organizaciones a los 10 años de edad. Y si les llega a quedar algún rastro de conciencia, de clase o estatus social, las Fuerzas Armadas se encargarán de que desaparezca. Los obligaban al racismo. ¿Y qué pasaba con los niños? Crecían con el germen del racismo, se unían a las juventudes hitlerianas y luego al ejército nazi, quienes asesinaron a casi 6 millones de judíos durante la guerra creyendo que hacían lo correcto. Pero, ¿saben qué? El racismo es contrario al relato bíblico de la creación. Cuando Dios se dispuso a crear al hombre, dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Todos salimos de las manos del Creador, pertenecemos a la misma familia. Somos hermanos y hermanas formados por las manos de un mismo Dios. Como decíamos la semana anterior, el mensaje final del primer ángel es adoremos al Creador, y es importante que conozcamos y valoremos el monumento que Dios dejó para recordarnos que Él nos creó y no nosotros a nosotros mismos. Por eso, Escuela Sabática Laic presenta la serie 3 mensajes cósmicos, lección 8, el sábado y el fin. El relato de la creación dice que acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo, y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Luego, en el cuarto mandamiento, Dios dice por qué debemos guardar el sábado. Acuérdate del día de reposo para santificarlo, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. ¿Lo notan? El sábado es un monumento que nos recuerda que Dios es el Creador. Y ahora, en el Apocalipsis, el primer ángel concluye su clamor diciendo: y adoren al que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Es obvio que está haciendo una clara alusión al cuarto mandamiento de Dios. Oigan bien, en este conflicto cósmico entre Cristo y Satanás, que es la verdadera guerra de las galaxias, el enemigo ha atacado el sábado porque al hacerlo está atacando a Dios como creador. Por eso la pregunta de esta semana es: ¿qué estrategias ha usado el enemigo contra el sábado de Dios? Primera estrategia: ataque a la santa ley. ¿Cuál fue la noticia que dio el primer ángel de Apocalipsis 14? Que la hora del juicio de Dios ha llegado. Correcto. Y para que haya un juicio, debe haber una ley que sea la base de ese juicio. Santiago nos dice cuál es la ley por la cual seremos juzgados, porque el que cumple con toda la ley,
pero falla en un solo punto, ya es culpable de haberla quebrantado toda. Pues el que dijo no cometerás adulterio, también dijo no mates. Si no cometes adulterio, pero matas, ya has violado la ley. Hablen y pórtense como quienes han de ser juzgados por la ley que nos da libertad. Muy bien, pongámonos el traje de detectives. Santiago dice que seremos juzgados por la ley que nos da libertad. ¿Cuál es esa ley? Él nos deja 3 pistas. Pista número 1. Esa ley dice no mates. Pista número 2. Esa ley dice no cometas adulterio. Y pista número 3, esa ley tiene más mandamientos aparte de los 2 mencionados, porque dice que el que falla en un solo punto es culpable de haberla quebrantado toda. ¿A qué ley apuntan esas 3 pistas? A los 10 mandamientos. Correcto. No necesitamos ser Sherlock Holmes para entender que la Biblia nos está diciendo que seremos juzgados por los 10 mandamientos. ¿Y cómo llama Santiago a esos 10 mandamientos? La ley que nos da libertad. Oigan bien, muchos afirman que esos 10 mandamientos quedaron abolidos en la cruz, pero Santiago está escribiendo esto casi 2 décadas después de la cruz. Además, ¿aboliría Cristo una ley que nos da libertad? ¿Aboliría Cristo una ley que dice no mates y no cometas adulterio? Luego, ¿con qué ley seríamos juzgados entonces en el juicio? El enemigo se ha empecinado en atacar esta ley, pero esta ley es santa y eterna, y en el corazón de ella, en el 4º mandamiento, se nos dice que debemos guardar el sábado como un homenaje al Creador. Segunda estrategia, la evolución. En 1859, Charles Darwin publicó una obra titulada El origen de las especies. ¿Recuerdan qué postuló en esa obra? La famosa teoría de la evolución. Que no somos más que simios avanzados. Y durante muchos años, la evolución ha sido aceptada como un hecho por la comunidad científica y académica. La comunidad religiosa, por su parte, rechazó esta teoría por oponerse abiertamente al relato de la creación. Sin embargo, en los últimos años, muchos cristianos han intentado reconciliar lo irreconciliable, la creación y la evolución. En la llamada evolución teísta, Dios es la causa principal de la creación, pero le llevó largas eras a hacer que haya vida. La evolución fue el proceso que usó. Los días de la creación son periodos largos e indefinidos, y la vida en la Tierra tiene miles de millones de años. Este disparate califica para ser la peor fake news o falsa noticia de la historia. O crees en la evolución o crees en la creación, pero no puedes creer en ambas. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, Dios dijo y fue hecho, Él mandó y existió. También dice que los mundos fueron formados por la palabra de Dios. Y el primer capítulo del Génesis afirma que Dios creó el mundo en 6 días literales de 24 horas y descansó en el 7º. La estructura lingüística de Génesis 1 y 2 no permite ninguna otra concepción. La palabra hebrea para día en Génesis 1 es yom. A lo largo de la Biblia, cada vez que un número modifica la palabra yom como adjetivo, tercer día, primer día y demás, limita el periodo de tiempo a 24 horas. No hay una sola ocasión en la Biblia donde un número que modifica el sustantivo yom indique un periodo indefinido. Sin excepción, siempre es un periodo de 24 horas. ¿Lo notan? Afirmar que Dios no creó el mundo en 6 días literales implica que el 7º día tampoco es un periodo de 24 horas. Es decir, esta teoría pretende anular por completo el sábado de Dios, y eso es lo que quiere el enemigo, pues al anularlo estaría destruyendo el monumento conmemorativo de la creación. No creas en esa falsedad. El sábado es una señal perpetua entre Dios y su pueblo. Tercera estrategia, el falso día de reposo. Algunos afirman que todos los días son iguales y que da lo mismo adorar a Dios en cualquier día. ¿Qué podemos decir frente a eso? Que recuerden el mandamiento de Dios en el Edén. Todos los árboles parecían iguales. Pero había uno que no debían tocar. Exacto. El sábado no es como cualquier otro día. Es un día santificado por Dios.
Pensemos en un matrimonio. Es cierto que todos los días son buenos para amar, pero eso no implica que no haya fechas especiales, como el aniversario de bodas. Ese día suele ser diferente y exclusivo. De igual forma, todos los días son buenos para adorar a Dios, cantar, orar y leer la Biblia no debería ser un asunto semanal, debe ser algo diario, como en el matrimonio. Pero no podemos ignorar que a la luz de la Biblia, Dios ha establecido un día diferente y exclusivo. La palabra que usa Génesis para reposo es Shabbat. De allí se deriva la palabra sábado en español y en más de 140 idiomas. Así que cuando decimos sábado, en realidad estamos diciendo día de reposo. Y por cierto, fuentes fidedignas como el Observatorio de Greenwich en Inglaterra y el Observatorio Naval de los Estados Unidos afirman que el ciclo semanal nunca ha sido interrumpido, así que podemos estar seguros de que el sábado de nuestros días es el mismo séptimo día que Dios bendijo en la creación. El sábado es un lugar de refugio en un mundo cansado. El famoso autor judío Abraham Heschel se refiere al sábado como un palacio en el tiempo. Cada séptimo día, el palacio celestial de Dios desciende del cielo a la tierra y el Señor nos invita a la gloria de su presencia durante este periodo de 24 horas para pasar un tiempo de íntima comunión con Él y reconocerlo como Creador. ¿No les parece que si Él reposó, lo bendijo y lo santificó, debemos nosotros hacer lo mismo? Por supuesto que sí. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Bien, pues estamos antes de empezar, vamos a saludar al profesor Antonio Cremades, que de nuevo le tenemos con nosotros. ¡Feliz sábado! Pues buenos días a todos. Aquí estamos para compartir este momento de estudio de la Biblia, ¿no? Uh-huh. Qué bueno la lección de esta semana porque, nos da, como seres humanos, nos da dignidad el creer en la creación. No somos fruto de la pura casualidad, sino que el relato de la creación nos dice que Dios nos hizo de forma especial. Además, a mí me gusta mucho, yo creo que Dios es un poeta. Esta mañana hablábamos de la poesía, ¿verdad? Y yo creo que es verdad, toda la creación... Hemos hablado de poesía sin ti. No puede ser. Dios hizo toda la creación, la mandó, con su voz se fue creando todo, pero al hombre le dedica un tiempo especial, una manera especial, y nos puso un cariño especial. Me gusta mucho, dice la escuela sabática, cada persona que nace, Dios ha roto el molde, ¿verdad? Somos distintos, cada ser humano es totalmente distinto y totalmente valioso para Dios. Da igual los defectos que tengas, yo me miro al espejo y digo, qué guiñapo soy, ¿verdad? Pero Dios me ama porque soy único para Él y vino a morir por esto. Entonces el relato de la creación es un relato que nos da dignidad a cada uno como ser humano y nos ayuda a algo que parece que debiera ser muy evidente entre los seres humanos, eso de la fraternidad que se hablaba ya en la Declaración de los Derechos del Hombre, pero yo creo que la mayoría de las personas se creen unos por encima de otros, ¿verdad? En base a tu clase social, racial o lo que sea. Y el relato de la creación nos ayuda a ver que todos somos esa gran familia humana, ese gran compendio de seres que Dios hizo con un propósito y que todos valemos exactamente lo mismo para Dios. Da igual tu condición social, tu condición cultural, tu etnia, tu raza, vales exactamente igual para Dios que el que tienes al lado. Esto que estás comentando es muy interesante. Has citado de que todos somos únicos. Y es verdad, en biología existe una ley que se llama recombinación genética, que tiene lugar en el momento en que se producen los espermatozoides y los óvulos. Y eso hace que cuando un espermatozoide, que es diferente a los millones que se producen, y un óvulo que también es diferente a los miles o cientos que se producen, se produce un cigoto, que es una célula que es diferente, de manera que dará lugar a un individuo distinto.
Y esto, como es una ley en biología, hace que seamos todos únicos. Lo que has citado es una cosa muy interesante, porque yo creo que a veces no lo valoramos. Nunca en la historia hubo alguien como nosotros, nunca. Para bien o para mal, somos únicos. Y nunca lo va a haber. Tanto en el pasado no lo hubo como en el futuro no lo habrá. Eso nos hace diferentes a los demás, en el buen sentido. Es una ley que se conoce también como la ley de la individualidad, de manera que cada uno de nosotros somos distintos. Pero esta ley también ocurre en los animales. De manera que no hay dos perros de la misma raza que sean iguales. De hecho, hay gente que ha tenido perros que me han comentado, dice, mira, después de morir el que teníamos, compramos otro de la misma raza y demás, pero no es igual, tiene otra personalidad. O sea que esto de la individualidad se aplica a toda la naturaleza. Dios ha hecho una naturaleza donde los individuos son únicos, diferentes. Fíjate, Antonio, si esto es tan importante, asumir esto, que estamos en una continua pelea. Hoy vivimos una época en la que estamos buscando clones. Casi se nos dice, mira, el cine, por ejemplo, que a mí me gusta. El cine ahora nos invade con los multiversos, con otras posibilidades, con la idea de que las mismas personas que están, o los mismos seres que están aquí, en otro universo paralelo están viviendo. Entonces, es una constante y es un salirse, una búsqueda. Yo creo que en el fondo hay una inquietud y una búsqueda de dar respuesta a la eternidad. Queremos ser eternos y como aquí no lo conseguimos, buscamos un clon nuestro que esté viviendo en otro sitio para que darle continuidad. Es una salida, es decir, por no asumir lo que estamos comentando. La Biblia ya nos da esta respuesta. Eres único, pero eres finito, pero tienes la posibilidad de ser eterno. Pero lo que pasa es que el universo está tan bien hecho, está tan afinado, y eso es un hecho innegable, que para que la evolución siga su curso necesitamos muchos universos en donde las cosas no han salido bien, donde no hay vida posiblemente u otro tipo de vida, para poder aceptar que por casualidad se ha dado una carambola cósmica que somos nuestro universo, ¿no? Entonces necesitamos varios universos para poder explicar según la teoría evolucionista. Y por eso se habla de universos paralelos, multiversos. Es que necesitamos más universos para que en uno de ellos haya surgido la vida como la entendemos, ¿no? Oye, y además los mensajes tenemos que seguirlos actualizando. Esta misma semana, la noticia es del 11 de mayo. Hay un periódico, una revista digital que se llama The Conversation, que publica artículos escritos por profesores universitarios de diferentes lugares de España y fuera de España. Esta misma semana, un artículo decía, lo guardé para deciros nada más un párrafo. Se titula así, Las chapuzas en el diseño de la especie humana. Y está escrito por un biólogo evolutivo de la Universidad de Sevilla que se llama Marcial Escudero. Solo os leo el antetítulo. El aparato reproductor masculino, la columna vertebral y la garganta, tan vulnerable a atragantamientos, son errores de, comillas, diseño, porque lo de diseño lo entrecomilla, de nuestra especie, que muestran que somos frutos del azar como tantas otras especies. De esto se está escribiendo hoy todavía y forma parte pues de las publicaciones de un medio muy conocido y muy consultado. La mentira continúa. ¿Cuán necesario es que sigamos dando este mensaje? Antonio, ¿estamos tan mal diseñados? Si me permites un momentito el comentario de ella, el diseño inteligente es tan evidente, hay tantísimas muestras de eso, que buscan algunas cositas por ahí para demostrar lo que acabas de mencionar, ¿no? Pero eso es una salida lo mejor que pueden, porque la evidencia gorda, pesada, es que hay un diseño y lo ves por todos los lados. No tenemos tiempo en este espacio para hablar de eso, pero hay evidencias de diseño abundantísimas, innegables, ¿sí? Pero ellos tratan de buscar las chapuzas, es decir, aquello en que el diseño falla o no es lo mejor, en fin. Pero eso es buscar una salida
porque no la tienen, ¿eh? La evidencia del diseño es tan grande, tan abrumadora, tan abundante, que tienen que buscar una forma para salir de ahí. Cada uno cree lo que quiere creer, ¿verdad, Antonio? Y a la fuerza necesitan contrarrestar creyendo lo que ellos quieren creer. Vamos a volver al tema Apocalipsis 14, porque en el mensaje de este ángel, que dice: el ángel decía a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Esta semana, nos une todo esto con el tema del sábado. Y a lo mejor alguien se pregunta, ¿qué tiene que ver esto con el sábado? ¿Qué tiene que ver? Yo me lo he preguntado. Tú te lo preguntas. Bien. Si no tiene nada que ver, bueno, pues tiene todo que ver, ¿verdad? Porque en el mensaje de ese ángel nos habla de un juicio y nos habla del Creador. Y cuando uno se va al relato de la creación, ahí en medio, la gente dice, se creó la tierra, se creó en 6 días, ¿verdad? Pero eso no es verdad. Fueron 7 días, porque el séptimo también se hizo una creación. Se creó el sábado, ese día de descanso, ese día especial, ese día dado para nosotros y dado para recordar a ese Creador. No sé si estáis de acuerdo conmigo, pero es vital. Si tú crees en el sábado, crees en un Creador. Obligatoriamente. Porque el sábado te lleva a la creación y te lleva al Creador. Tú puedes no creer en el sábado y entonces ya empiezas ahí a meter todas las teorías que quieras. Pero si tú crees en el sábado, obligatoriamente necesitas creer en un Creador y necesitas creer en el relato de la creación. Entonces, ¿por qué es necesario, Juanfra? Porque nos lleva al mismo relato. Es tan importante esto que Dios lo incluye en la ley. El 4.º mandamiento, ¿verdad? A mí me gusta cómo empieza, porque dice, acuérdate. Significa que no es una novedad. Antes hablábamos aquí a micrófono cerrado que los 10 mandamientos están desde el principio, ¿verdad? Cuando Caín mató a Abel, no estaba escrito el no matarás, pero fue condenado y fue juzgado. Para ser juzgado tiene que existir la ley. Ellos conocían la ley. Uno podría remontarse y los 10 mandamientos existían desde el principio. Ese acuérdate nos dice que estaba ya desde el principio. No es una novedad que se dice, mira, se lo voy a dar aquí al pueblo de Israel, que ahora han empezado de nuevo. No, es algo que forma parte de la ley de Dios desde siempre y que nos remonta en el mismo mandamiento, en el por qué nos lleva de nuevo a la creación. Y que tiene su continuidad eterna. Acuérdate que luego hay un versículo que dice que nos reuniremos de sábado en sábado. En Isaías, ¿verdad? Lo dice, de sábado en sábado y de mes en mes vendrán a adorar. Nos lleva de nuevo en el mandamiento a la creación. O sea, está íntimamente relacionado el sábado con el hecho de la creación y de creer en el Creador. Por eso es importante. Es verdad que a veces uno puede decir, es que le damos mucha importancia al sábado como si tuviera más importancia que los demás mandamientos. Yo no lo creo así, ¿verdad? Curiosamente, las denominaciones sabatistas son todas creacionistas. Qué casualidad, ¿verdad? Mientras que las que no lo son, ya hay algunas que sí y otras que no. O sea, no todos los que no tienen el sábado como ese día especial son evolucionistas, pero la casi mayoría sí. Por ejemplo, los bautistas son creacionistas, pero no reconocen el sábado como ese día de descanso. Pero, por el otro lado, sí, todos los sabatistas son creacionistas. Por lo tanto, el tema del sábado, ese día de 24 horas que ya te cierra el camino a esos periodos de creación de milenios, ya es una piedra de toque para decirte, tienes un creador con el que tienes que reunirte de forma especial un día a la semana porque él lo ha apartado para ti. Y entonces, reconociendo eso, pues ya reconoces a ese Dios creador y sobre todo a ese Dios creador que como creador tiene autoridad sobre ti. Porque si no, ¿qué autoridad tiene Dios sobre mí? Voy a preguntarle a Antonio porque
Estamos recapitulando y esta última semana estamos valorando y reflexionando sobre el tema del Dios creador, de la creación, de qué ocupamos y lo hemos visto en la primera parte del programa de hoy. ¿Quién soy? Es parte de quién soy, saber de dónde venimos, cómo se originó todo esto. Es verdad que el día, por ejemplo, las 24 horas, es el tiempo que tarda la Tierra en dar una vuelta sobre sí mismo, o sea que tiene una explicación astronómica, que el año es lo que tarda en dar la Tierra la vuelta alrededor del Sol. Sin embargo, la semana no tiene una aplicación natural astronómica, no tiene una conexión, por más que se le están buscando alguna justificación, y yo algunas veces encuentro por ahí de la semana. Incluso ha habido intentos en el pasado de alterar la semana de 7 días, del ciclo de 7 días, en la Revolución Francesa, por ejemplo, y ha habido intentos, y los nazis, por ejemplo... Con un resultado, hay que decir que catastrófico. Sí, los nazis, por ejemplo, también alteraron los trabajos forzados de los presos en semanas más largas de 7 días, y le hacían descansar, me parece, también 9 o 10 días. No ha funcionado. Tenemos el ciclo de 7 días que cuadra perfectamente. Incluso mi padre me dice la semana inglesa, ¿no? Porque él descansaba un domingo y nosotros nos hemos habituado, nuestra generación, a la semana de trabajo de 5 días y a tener el fin de semana. Pero Antonio, tú eres de esta idea, porque lo que yo también he escuchado es que cuando Dios crea, lo primero que crea Dios, dice Génesis 1:1, en el principio creó los cielos y la tierra. Lo primero fue el tiempo. Antes, para crear los cielos y la tierra, tienen que estar en un contexto de tiempo, con lo cual el sábado forma parte de esa creación también, del tiempo. Realmente el tiempo no existía, o tal vez, no sé. ¿Cuál es tu opinión? El tiempo siempre ha existido, porque no puede dejar de existir. Siempre hay una contabilidad del tiempo. Lo que pasa es que es muy relativo. El tiempo en la Tierra tiene unas medidas, si nos fuéramos a otro planeta pues tendría otras. Pero yo quería decir una cosita sobre esto del tiempo. El movimiento de traslación es el que es porque la Tierra está en el lugar que está. O sea, cuanto más nos acercamos al Sol, tenemos que ir a más velocidad alrededor del Sol, porque si no el Sol nos atrae. O sea, el movimiento de traslación alrededor del Sol es para evitar que el Sol nos atraiga totalmente y caigamos en el Sol, lo cual sería el final del planeta. Entonces tenemos que correr a cierta velocidad para conservar, estar atado al Sol, porque si no nos quedaríamos en el espacio y eso tampoco sería bueno. Entonces necesitamos estar atados al Sol, pero al mismo tiempo que no nos abalancemos contra el Sol, que no nos trague. Y para eso está la velocidad de traslación. Marte, que está más lejos del Sol que nosotros, pues ya se permite el lujo de ir más lento. Y Saturno va más lento todavía. Pero en cambio Mercurio, que está ahí tocando casi el Sol, va a más velocidad. Entonces, cuanto más cerca, más velocidad; cuanto más lejos, más lento. Y nosotros estamos en lo que los científicos llaman la zona de habitabilidad. Es decir, estamos a la distancia idónea para no asarnos al Sol o no helarnos, ¿no? Entonces estamos en un lugar privilegiado. Y ese lugar nos da una cierta velocidad. Y esa velocidad más el espacio, pues nos da un tiempo que es el año. Entonces tardamos 365 días en dar una vuelta al Sol a la distancia que estamos, o sea, por causa de la distancia que estamos y por causa también de la velocidad, ¿sí? Eso por un lado. Después hemos estado hablando de que la creación son 7 días. A mí me parece que la creación son 6, ¿sí? El 7 es la celebración de esa creación. Sí, es una creación, yo estoy de acuerdo contigo que es una creación también, pero ya no es una creación material. La creación material son 6 días. ¿Por qué? Es un día par. Yo creo que lo he mencionado cuando estuve ahí en Murcia. Es decir, hay una simetría en la creación impresionante. Dios es amante de la simetría. Nosotros mismos somos el resultado de ese amor de Dios por la simetría. Fuimos creados simétricos y aunque el pecado nos ha asimetrado, pero bueno, se ve que hay una simetría de fondo.
Entonces, la creación son 2 bloques de 3 días. Hay una primera columna de 3 días y una segunda columna de 3 días. Y están los días emparejados de a 2, de manera que el día 1 se empareja con el día 4. El 2 se empareja con el 5 y el 3 con el 6. Y entonces, eso es la creación material. Ahí es donde Dios crea la tierra, crea el sol, la luna, las plantas, los animales, el ser humano. Y entonces, una vez ha terminado la creación, ahora busca un tiempo. Podría haber buscado una estructura, podría haber buscado algo físico, pero se decide por un tiempo para conmemorar la creación. ¿Sí? Entonces, el sábado es una conmemoración, es como hacemos nosotros los seres humanos con eventos que han sido importantes para un país o una región. Nosotros mismos celebramos nuestro cumpleaños y, bueno, hay fiestas que celebrar y 1000 cosas. Los judíos celebraban la salida de Egipto. Entonces, el sábado es una celebración. ¿De qué? De la creación. Por lo tanto, que está fuera de la creación, ¿no? Si no, tú no puedes celebrar algo que todavía no ha sucedido o no ha terminado de suceder. Entonces, completamente de acuerdo que el sábado apunta a la creación y el sábado apunta al Creador, por supuesto, porque el sábado es un homenaje, es una celebración, pero al mismo tiempo es un homenaje donde se reconoce al autor de la creación. Y entonces, si montáis un candelabro, los que estuvieron cuando estuve ahí, yo mostré una diapositiva de un candelabro de 7 brazos. Los 6 brazos que están en el exterior representan los días de la creación. Entonces, el brazo 1, que es el más amplio, está relacionado con el 4. Entonces, es como un arco. Después tenéis más adentro, pues el día 2, que está conectado con el 5. Y más adentro, ya son brazos más cortitos, pues ya estaría el día 3 con el día 6. Entonces, el sábado, cronológicamente, está al final, claro, porque tú no puedes hacer 1, 2, 3 días de la creación, el sábado y luego 4, 5, 6. No sería una celebración. Entonces, el sábado en el candelabro está justo en el centro. Es el eje que sostiene los 6 brazos. Y entonces, el hecho de que ese centro está donde está, es lo que le está dando la inmensa importancia que tiene el sábado. O sea, es la razón de ser de la creación. Por eso en el candelabro de los 7 brazos es el brazo central. Y a un lado quedan 3 y al otro lado otros 3, ¿no? No sé si se ha podido ver bien, si he podido explicarme bien. A mí me vais a permitir que meta una cuña publicitaria, porque el profesor Cremades ha citado varias veces, pues cuando estuve ahí con vosotros, porque ha tenido 3 charlas muy interesantes que tenemos en nuestro canal de Hope Media Murcia, que todo el mundo puede ver, y también en el Facebook de Iglesia Adventista Murcia. Por favor, acceded, repasarlas, vedlas, y si queréis, compartidlas porque merecen la pena. Vale, pues seguimos girando en torno a esta idea del sábado, la creación y Apocalipsis como algo unido que Juanfra, tú decías, no sé si tiene algo que ver, ¿verdad? Estamos viendo que todo tiene su sentido. José nos decía antes la idea de algunos que creen la creación como largos periodos de tiempo, ¿verdad? Bueno, todo esto enfoca a un mismo enemigo, Satanás, que quiere destruir. El sábado quiere destruir esa concepción de Dios, porque volvemos a lo mismo. Si el sábado fueron esos largos periodos de tiempo, cuando nos vamos al mandamiento y volvemos a unirlo todo de nuevo, Juanfra, ese cuarto mandamiento, que no es que tenga más importancia, pero sí que es el más olvidado, en él Dios dice, porque en 6 días hizo Dios los cielos y la tierra y el 7º descansó. Y nos ordena descansar ese 7º día, ese día de 24 horas. ¿Vale? Difícilmente entenderíamos un Dios que nos dice no mientas
pero yo sí que te miento, ¿verdad? Te voy a contar una historia que no ocurre así. Las leyes son para ti, pero yo voy a hacer otra cosa. Eso es muy, muy de nuestros políticos, de nuestros dirigentes, muy de la tierra de nosotros, pero no de ese Dios creador, de ese Dios amoroso. El sábado viene orientado en el mandamiento, nos lleva a la creación y nos proyecta al futuro, como decías antes, y nos centra frente a teorías pues como esta, de esos largos periodos de tiempo de la creación para llevarnos a una realidad. Y es que no sé si estaréis de acuerdo conmigo el resto, pero cuando alguien necesita explicar que para que la Tierra haya sido creado se necesitan largos periodos de tiempo, es porque no cree en un Dios todopoderoso que es capaz de hacerlo todo en un instante, y de hacerlo, tal y como nos decía el profesor Cremades en sus charlas cuando estuvo aquí, con apariencia de tiempo, ¿verdad? Capaz de hacerlo, todo lo voy a hacer adulto y maduro en un segundo, en un instante, al sonido de mi voz. Como no puedo creer en ese Dios que es capaz de hacerlo así, necesito pues meterle de mi necesidad, y mi necesidad es que esto necesita de largos periodos para que yo crea que eso pueda ser así. Sí. Si quieres te puedo comentar una cosita sobre eso. Mira, la Biblia, como es un libro religioso, da la impresión que se evalúa en términos científicos como algo de segunda mano, ¿no? Algo que ya no tiene relevancia para la ciencia. Pero la Biblia es un libro serio, y si nos metemos en el Génesis, es un libro histórico impresionante, cargado de nombres, cargado de lugares geográficos, eventos, tiene sentido en sí mismo. Moisés hubiera pasado a la historia como un gran historiador antiguo, pero como ha escrito y sus escritos forman parte de la Biblia, como que es algo secundario, ¿no? No tiene la relevancia, la importancia que podría tener esos historiadores antiguos que estamos siempre mencionando. Es decir, Lucas es otro historiador impresionante, porque el libro del Evangelio de Lucas y los Hechos de los Apóstoles son dos librazos como una catedral de historia, también con el mismo rigor en nombres, en lugares geográficos, en eventos, pero está dentro de la Biblia. Me explico, si Lucas estuviera fuera y estuviera fuera Génesis, pues hoy lo valoraríamos como libros de historia de cierta importancia. Pero como forman parte de la Biblia, y la Biblia es catalogada como un libro religioso, como que, bueno, forma parte de la fe, de las creencias, y por qué no hay mitos y leyendas, y baja como de categoría, ¿no? Pero las dos cosas de la escuela sabática, ¿cuánto duró la creación y cuánto hace de la creación? Están trabajados en el libro de Génesis con todo rigor. El relato de Génesis 1, con lo de Yom, hemos visto al principio una síntesis muy buena. El Yom es un término hebreo que expresa un periodo de 24 horas, no hay otra. Es decir, lingüísticamente hablando, cada vez que transcurre un día de la creación, fue la tarde, fue la mañana, día 1. Fue la tarde, fue la mañana, día segundo, y así. Es decir, se toma la molestia, el que lo escribió, estamos hablando de Moisés, el autor, se toma la molestia de repetir una y otra vez, después de cada día de la creación, que fue un día, pero un día normal como los de ahora. O sea, el relato está clarísimo que el autor, con toda intención, se esfuerza por dejar claro que cada día de la creación fue un día como los de ahora. Eso, y después, ¿para cuánto hace de la creación? Que se habla de millones de años para la ciencia. Génesis también se esfuerza por explicar cuánto tiempo pasó desde la creación hasta la muerte de José, ¿no? Y entonces, hay dos maneras históricas donde Moisés se esfuerza. Uno habla de generaciones. Estas son las generaciones. Cada vez que usa esa terminología de generación, que es una palabrita, Toledo, cada vez que aparece Toledo es como el Yom de la creación. Igual que el Yom expresa
cuando va acompañado de un numeral, expresa un día de 24 horas, pues Toledo te está representando una generación histórica cronológicamente comprobable. Entonces, Toledo lo repite 10 veces a lo largo del Génesis, cada 2 por 3 Toledo, es decir, esta es una generación, esta es otra generación, ahora viene una tercera, esta es la cuarta generación, y así 10 generaciones, es muy interesante. Y luego están las genealogías de Génesis 5 y de Génesis 11. Las genealogías es un trabajazo de investigación, porque parte en la genealogía de Génesis 5, te parte de Adán hasta Noé y el diluvio. Y luego en la 11 sigue desde Sem como hijo de Noé y te termina en Abraham. Y luego el capítulo 12 de Génesis ya arranca con Abraham. Y con todo pelos y señales de cuántos años tenía para esto, lo otro, cuando murió. Y luego Isaac, la misma cosa, y luego Jacob, la misma cosa, los 12 hijos, y de ahí ya te deja, digamos, plantado la historia de Israel. Pero es un libro histórico. Y si tú sigues toda esa cronología, llegas al año 5783, en que los judíos celebran, digamos, el nuevo año. En el mes de septiembre del año 2022 entró este año 5783, porque los judíos han seguido la contabilidad a partir de Génesis y otros libros históricos que vienen después de Génesis, y han llegado a 5783. Es decir, unos 6.000. Yo no voy a decir que sea 5783 exacto, pero más o menos te habla de unos 6.000 años. O sea que la Biblia es seria, trabaja con rigor, aunque sea un libro religioso y te hable de Dios y te hable de la trascendencia de Dios y el interés y el amor que tiene a la gente de este planeta y las mejores intenciones de salvación y ese fantástico plan de redención. Aparte de todo eso, es un libro serio. Dios no puede inspirar cualquier cosa, ¿sí? Dios no va a inspirar a hombres que escriban eso para escribir cualquier cosa, para que metan ahí cosas que no son, mitos y leyendas y tradiciones, porque Dios es el que está detrás. O sea, nosotros podemos criticar a los que lo escribieron, pero es que Dios es quien lo inspiró. Inspirar es casi como poner la firma, decir, eso lo doy por bueno. Entonces, cada vez que dudamos de la Biblia, pues estamos dudando, digamos, del respaldo, del asesoramiento que Dios dio en las Escrituras. Y nuestro Dios... Entonces, a mí me parece que tanto los 6.000 años, hablo siempre alrededor de, como la semana de 6 días, y el sábado, por supuesto, que es un día más, eso está, vamos, con toda la seriedad en la Biblia, ¿no? Y nuestro Dios no miente. Por eso el mensaje final de ese ángel es un tema de adoración. Podemos confiar en nosotros y creer en nosotros, o confiar en Dios y adorar, y ahí nos lleva a todo esto de lo que nos está hablando Antonio, a ese relato bíblico, a ese relato tal y como está, en el cual nosotros nos tenemos que dejar en las manos de nuestro Dios y creer en que hay un Dios suficientemente poderoso para hacer esto así, sin tener que meter miles de años a nuestra cabeza, que es una forma de lo hago tan largo que entonces digo, entonces sí que es posible, ¿verdad? Hablamos de creación y de evolución hace muy poco con Antonio aquí. Hablamos de un ser humano que antes, cuando nos hablabas, por cierto, de los planetas, de que la Tierra estaba en el sitio perfecto, yo decía, ves, justo un diseño inteligente, ¿verdad? Donde unos ven pura casualidad, yo veo un diseño inteligente. El ser humano, que es un diseño inteligente, se dice, bueno, eso ha sido posible crearlo en miles de millones de años. Yo cuando he hablado con alguna persona así, digo, si yo metiera en una caja plástico, tornillos y hierros, y te digo, déjalo, ¿cuántos miles de millones de años tienen que pasar para que se haga una televisión? ¿Sabéis la respuesta que me dan, no? No, es imposible. Es imposible. Pero lo que pasa es que los evolucionistas te dirían una cosa, que ese ejemplo no sería válido porque nosotros no creamos seres vivos, ¿sí? Todos los seres que creamos, seres entre comillas,
son seres sin vida. Nuestras máquinas, por muy buenas que sean, no tienen vida. Entonces jamás podrían evolucionar. Entonces la ventaja de los evolucionistas es que hablan de una naturaleza que tiene vida. Y la vida sí puede transformarse y modificarse y cambiar. Sí, esa es la fuerza que tiene la teoría de la evolución. Pero esa vida, Antonio, pero ¿cómo surgió? Esa vida Claro. Está sin explicar, ¿no? Claro. Sí, no podemos, definir la vida no la podemos definir, por lo menos hasta ahora. Podemos describirla, podemos Correcto. hablar mucho sobre ella, cómo se comporta, cómo se manifiesta, pero definir qué es la vida todavía está fuera de nuestras posibilidades. Lo que decía Antonio es en la complejidad. Nosotros vemos una televisión y decimos es imposible que esto se haga, y un ser humano que es muchísimo más complejo, le meto miles de millones de años y digo, entonces sí. Es que, ¿sabes una cosa? Hace falta los millones de años. O sea, la teoría de la evolución se agarra mucho al tiempo porque lo necesita para hacer posible la evolución. El proceso azaroso y por mutación en selección natural necesita mucho tiempo para que se arme la complejidad que acabas de mencionar. Entonces necesitan, sí o sí, necesitan la existencia de periodos larguísimos. Si no, eso no hay manera de creerlo. Avanzamos, ¿os parece? Porque mencionaba, en las escuelas sabáticas laic, mencionaba acerca de sábado y también pues el domingo, ¿no? ¿Qué más da un día que otro? ¿No? Vale, yo puedo creer en la creación, puedo creer en ese Dios creador. ¿Qué más da un día que otro? Se celebran cosas cuando diferentes. Celebramos el cumpleaños no da igual un día que otro, ¿no? Y se A celebran veces cosas lo diferentes. acomodamos, y a lo mejor cae el cumpleaños el martes y lo acomodamos para que sea el sábado, el domingo, lo que sea. Pero todo el mundo quiere celebrar el día que corresponde, ¿no? No da igual un día que otro. Quien dice esto es porque no tiene mujer, ¿verdad? Y ha ido al día después del aniversario y le dice, se me olvidó que fue ayer, pero ¿qué más da un día que otro? Si yo te quiero todos los días. Y con el matiz que acaba de apuntar José, no es lo mismo observar el sábado para aquellos que observamos el sábado, que, comillas, guardar el domingo. Hay una enorme diferencia entre la observancia del sábado y la presunta, ¿no? El presunto respeto, que no es observancia, del domingo. Hay enormes diferencias, ¿no? ¿O no? Y a lo mejor habría que tirar también un poco por ahí, porque claro, nosotros también tenemos que explicar qué es observar el sábado. Y bueno, hemos recordado el texto de Santiago que dice que estamos hablando de la ley de la libertad. Hay quienes opinan, lo estaba pensando yo también, ¿no? A lo largo de la semana hablando del tema del sábado. Hay quienes opinan que nosotros estamos de alguna forma constreñidos a observar el sábado, que el sábado es como una especie de, ¿verdad?, pues molestia u obligación. ¿No puedes trabajar en sábado? Comillas, se lo voy a entrecomillar todo, ya sabéis lo que quiero decir. ¿No puedes hacer exámenes en sábado? ¿Has perdido un empleo porque observas el sábado? ¿Resulta que tú el sábado no puedes? Estamos hablando de algo que convendría aclarar un poco y refrescar un poco, creo. De hecho, decíamos que no es lo mismo guardar el sábado a guardar el domingo, porque se celebran cosas diferentes. En el sábado se celebra la creación, se conmemora la creación y se da honra y loor al Creador. Y en el domingo pasa pasa una cosa que es totalmente contradictoria. Borramos a ese creador y honramos o nos acordamos de la resurrección, pero ¿la resurrección de quién? Y vosotros me decís, hombre, no, la resurrección de Jesús, ¿del creador o no? Porque aquí viene una pregunta que yo he dejado un poco en el aire al principio de la escuela sabática y que no hemos entrado en el fondo de ella, pero al final, ¿por qué es importante reconocer a Dios como creador? Porque si Dios es mi creador, le concedo, o él tiene el derecho de ser mi rescatador. Pero si tú no me has creado, si tú no tienes ninguna responsabilidad moral sobre mí, ¿qué me vas a pedir? O sea, ¿qué ley me vas a imponer que yo quiera o que yo pueda o que yo esté obligado de una forma moral a responder? Es que la Biblia nos dice... ¿Quién eres tú para venir a rescatarme de qué? Claro, es que la Biblia nos da respuesta a quiénes somos y quién es Dios.
¿Y qué está pasando? Entonces, cuando yo no quiero aceptar esa realidad, yo quiero crearme una realidad paralela. Al fin de cuentas, estamos en el tiempo en el que yo quiero crearme la personalidad que yo quiera. Yo quiero fluir hacia otras realidades, ¿no? Yo quiero autopercibirme de otra cosa. Entonces, cuando yo quiero percibir a Dios, como tú dices, ¿y si yo no quiero que sea mi rescatador? No te lo reconozco. Evidentemente estamos en una pelea continua. Yo tengo una pelea con mis hijos, los dos jóvenes, con el tema del descanso. A mí me gustaría que se acostaran pronto, porque yo madrugo y quiero que mi casa esté ya a cierta hora ya con un nivel de decibelio bajísimo, y ellos constantemente estiran porque lo ven de otra manera, el tiempo, ¿no? La pelea del tiempo. Y eso lo entendemos hoy en nuestra generación más que nunca, porque tenemos una obsesión con el tiempo. Te estás haciendo mayor. Tenemos una obsesión con el tiempo desde el conejo de Alicia en el País de las Maravillas, vamos con el reloj a todos lados, ¿no? En el móvil nos llenamos la agenda y sin embargo luego queremos, llegamos tarde a muchos sitios, pero tenemos esa obsesión. Y sin embargo, cuando Dios nos dice, párate, ¿no? ¿Por qué ¿quién eres tú para decirle? Al final va lo mismo. ¿Quién me va a decir a mí que me tengo que parar? Me pararé cuando yo quiera. Un sábado, un lunes, un martes, a las 3 de la mañana, a las 5 de la tarde, cuando... Y Dios nos está advirtiendo. Yo entonces creo que ahí está la clave, en el pararé cuando yo quiera. Creo que es la diferencia entre el sábado y el domingo. Iba a decir que para no perdernos, ya que estamos en un contexto cristiano en el que todos nos definimos como cristianos, más de a la derecha, más a la izquierda, más de aquí, más de allá, para no perdernos, tomemos el ejemplo de Jesús. ¿Qué hizo Jesús con el tiempo? ¿Cómo lo valoró? ¿Qué hizo que él cuando lo tuvo? ¿Iba con el reloj a todas manos, a todos sitios? ¿Qué hizo Jesús? Pues mira, solo un detalle. Jesús hasta cumplió el tiempo del sábado muerto. Hasta lo guardó estando muerto. Incluso descansó, sí. Yo cuando doy estudios bíblicos y hablo del sábado, pongo un ejemplo muy sencillo. A veces lo he dicho aquí. Yo soy muy simple. A mí la comida que más me gusta es el huevo con patatas fritas. Si mi mujer me dice, te voy a hacer tu comida favorita, ¿sabéis qué me hace? Huevos con patatas fritas. Si llegas a decir otra cosa ahora... Pero si un día me dice, te voy a hacer tu comida favorita, y me prepara unas acelgas, están riquísimas, yo me las como. Al día siguiente me dice, te voy a hacer tu comida favorita, y me vuelve a poner acelgas. ¿Sabéis qué es lo que yo entenderé? Que las acelgas le gustan a ella. Que no te conoce mucho, ¿no? O que no valora tus gustos. Pues con el sábado y el domingo es parecido. Cuando Dios me dice, descansa el sábado, y yo le digo, el sábado no, el domingo. Al final lo que le estoy diciendo es, te voy a dar lo que yo quiero, no lo que tú me pides, no lo que tú me has dicho. Mira, para que yo sepa que eres mi hijo, para que sepa que me respetas. ¿Os acordáis del inicio de Apocalipsis 14, el que estamos leyendo? Ese honrad a Dios y darle gloria. Para honrar a Dios y darle gloria en lo que Él me dice, tengo que obedecer lo que Él me pide. Cuando yo digo, mira, no voy a hacer lo que tú dices, sino que te voy a dar el mismo periodo, 24 horas, pero cuando yo quiero. Del tiempo que a mí me viene bien. Cuando yo lo he decidido... No voy a sacrificar a un cordero, pero te voy a dar unos vegetales y unas frutas estupendas. Por ejemplo, voy a hacer lo que yo quiero, que es igual a lo que me pides, pero no es lo que tú pides. Al final, la cuestión es que le estoy dando acelgas. La cuestión es que le estoy dando lo que yo quiero, no lo que Él me pide. Pobre señora. Porque al final lo que quiero es que se imponga mi voluntad. Y mucha gente lo hace inconscientemente, porque esto en realidad es una trampa del enemigo. Porque es una cuestión de desafío y no hago lo que tú me pides, sino al final lo que a mí me viene bien, lo que yo creo, lo que es mejor. Pero es que Dios no me pide, mira, sepárame 24 horas, da igual cuándo. Dedícame un día, da igual cuándo. No me puso eso en el mandamiento. Dios me dijo, mira, quiero que el sábado hagas un parón, que me reconozcas como tu creador, como tu redentor, como tu sustentador, como tu padre amante. Quiero que me honres y me des gloria. Y lo vas a hacer así. No me dice, te voy a dejar tiempo libre, cógelo cuando quieras, yo me sentiré feliz. Dios me ha sido muy claro en pedir lo que Él quiere para que Él sepa que yo le estoy obedeciendo y que no estoy haciendo lo que me da la gana. Yo puedo hacer lo que quiera y honrar a Dios y darle lo que a mí me dé la gana, pero al final
no estaré haciendo lo que Él desea de mí. Estaré haciendo mi voluntad, incluso en el nombre de Dios. ¿Verdad? El sábado, el mandamiento del sábado, es un mandamiento de experiencia. Dios comparte su experiencia. Él dice, tú tienes 6 días para trabajar porque yo dediqué 6 días para trabajar la creación. Y yo paré un día, el día de sábado, y tú pararás ese mismo día. Es decir, la creación es muy interesante, el texto de la creación, porque Dios se pone de ejemplo. Dice, mira, tú tienes 6 días para trabajar, al igual que yo dediqué 6 días a crear. Y tú ahora tienes un día, que es el sábado, para reposar, porque yo celebré ese sábado, y no otro. Es decir, lo que yo hice es lo que tú tienes que hacer. Y entonces, como es una celebración, pues una celebración tiene que ser en esa fecha. Los días patrios y las fiestas de guardar de la Iglesia Católica, etcétera, tratan todas de que sea el día correspondiente. A que la Iglesia Católica no puso el martes, a que no puso el jueves. ¿Por qué puso el domingo? Porque el domingo fue cuando resucitó Jesús. Entonces, como es una celebración el domingo de la resurrección de Jesús, pues no puede ser el lunes, no puede ser el miércoles, tiene que ser el domingo. Entonces, la celebración de la creación tiene que ser en sábado, porque es ahí donde Dios reposó, ¿no? O sea que es que no queda otra. El que busca excusas de cualquier día, no. Que se miren las celebraciones de cualquier tipo, sea de boda, sea de cumpleaños, sea de fiestas de tipo religioso o civil. Siempre se busca el día correcto. Hasta el día de Darwin, los darwinistas tienen un día de Darwin. También miran la fecha donde él nació y demás. Es decir, siempre en una celebración, buscar la que queráis, siempre se trata de buscar la fecha correcta. Si no, no es una celebración eso. Y a nadie se le ocurre celebrar algo en otra fecha. Puedes acomodarlo para una vez, tal vez en una ocasión muy determinada, pero generalmente se respeta la fecha que corresponde. Entonces, ¿por qué tanto problema con el sábado? Y es, Antonio, fue ese día y no otro, pues ese día, punto. Es muy emotivo celebrar la resurrección, pero lo estaba pensando hace un momento. Poder dedicar el domingo a celebrar la resurrección. Claro, si la creación fue preparada desde antes de la redención fue preparada desde antes de la creación del mundo. Jesús sabía perfectamente cuándo iba a resucitar. Si lo hubiese creído que era importante celebrar su resurrección, en vez de sábado habría dicho domingo. Pero él dice sábado, y si dice sábado y es lo que él quiere, ¿quién soy yo para enmendar al Señor? ¿Quién soy yo para decir al Señor, mira, Señor, tú dijiste esto, pero es que en realidad seguramente querías decir otra cosa? Vamos a cambiar el día de la celebración, ¿verdad? Ese día de aniversario, porque en vez del día que nos casamos, vamos a celebrar el día que empezamos el viaje novio. ¿Fue tan bonito el viaje novios? No enmendemos a Dios, no cambiemos la fecha, no le demos acelgas, demos a Dios lo que nos pide, porque la única forma de honrarle y darle gloria, de cumplir con ese mandato que dice el inicio, es cumplir lo que Él nos manda. No solo en este mandamiento, en todos, ¿vale? Pero en este también, porque este a veces es el que se nos olvida. El resto lo tenemos claro, pero me estoy hablando en el mundo cristiano. Este se nos queda ahí, se nos queda pendiente. Pero ¿sabes por qué pasa eso? Porque no entendemos el sábado como celebración. De la creación. Entonces, mientras no entendamos que es una celebración, andaremos con este tipo de cosas. Es cierto. Porque esto va de celebrar y va de relación. El libro de Apocalipsis, que una de las cosas es adorar, a quién adoramos, en quién pones tu confianza, tu lealtad, y por eso está hablando de bestias, está hablando de Jesús, está hablando de... Al final, claro, mete el tema de la perseverancia de los santos, aquellos que guardan los mandamientos de Dios, la fe de Jesús, ¿no? Ese posicionamiento, tú estás aquí, yo quiero estar ahí, ¿no? Y yo quiero ser de esos, ¿no? Podríamos decir. Pero ¿qué significa guardar los mandamientos? Evidentemente, yo creo que guardar bien, ¿no? En el cielo, ¿no? Aquí, ¿quién no se ha apartado? Dice Pablo, ¿no? ¿Quién no ha incumplido esto o aquello? Pero, evidentemente, ¿qué estamos discutiendo?
Estamos de acuerdo en que hay que honrar al padre y a la madre, en que hay que adorar a Dios, no hacerte imágenes, en que no tienes que robar al vecino, en que... ¿De acuerdo? Lo comentábamos antes, ¿verdad? Que el único mandamiento que está bajo ataque en todo el cristianismo, en todo, es el sábado. Después está el de las imágenes, que hay una parte del cristianismo que sí y otra que no, pero que el único, no, y es que además no es que nos lleve solamente a la creación, es que nos lleva al juicio también. Porque es muy importante. Estamos hablando de la autoridad, estamos hablando del creador, estamos hablando del hacedor de todo y el recreador, el que luego va a volver a crear. Y si le quitamos el sábado, si le quitamos esa autoridad de creador, si le quitamos esa autoridad de que Él nos hizo a su imagen y semejanza, le estamos quitando la autoridad del juicio. Inconscientemente, aunque las denominaciones, el sábado pasado Antonio y yo no llegamos a un acuerdo, una cosa estando de acuerdo. Cuando yo decía que la teoría de la evolución y demás le quitaba a Dios su dignidad y tal, me decía, no, pero si las denominaciones que ahora son con la evolución teísta dicen que Dios está, sí, dicen, pero lo que subyace es que no. Tú puedes decir una cosa, pero si al final lo que subyace, al menos para mí, es que no tienes esa autoridad sobre mí, ya que no me creaste directamente. No tienes esa autoridad sobre mí porque tu palabra dice que la muerte entró en este mundo por el pecado, pero resulta que no. Resulta que la realidad lo que me dice, la evolución lo que me dice es que la muerte es un elemento creador más. Es necesaria la muerte para que exista evolución, porque se elimina la parte más débil, se elimina la parte menos adaptada, se elimina a los que no valen. Terrible, ¿eh? La escuela sabática laica hacía un guiño a esa historia nazista de los nazis donde se aparta. Esto es nazismo puro. O sea, que la muerte quite a los que no valen es nazismo puro. O sea, imaginaos esa imagen de Dios terrible, le estamos quitando la autoridad sobre el juicio, ya que Él ya está juzgando. Si ya va matando a los que no valen, el juicio ya está. ¿Para qué otro juicio? Es terrible. O sea, es al final una perversión de la doctrina, una perversión del plan de salvación, que al final nos quedamos con ese Dios durísimo, ese Dios lejano, ese Dios que no se ocupa. Bueno, al fin de cuentas terrible. Es hacer lo que hoy está a nuestro alrededor, es una religión a nuestra medida, es decir, cojo lo que me interesa y lo que no. Cojo esto porque lo entiendo así, cojo lo otro porque tal, esto no lo entiendo, no lo acepto, o esto me viene mejor lo otro. Cuando aquí, si estamos hablando de que lo que nos interesa es una relación con nuestro Creador, una relación con Dios, le ponemos condiciones a Dios entonces, ¿no? Porque entonces tratan de decirle, mira, Dios, te quiero así y esto no te lo acepto. Hasta aquí hemos llegado, porque no nos da más tiempo. ¿Me Antonio, dejas, aunque sea sí, Antonio. un minutito? Se ha mencionado el evolucionismo teísta, algo hay que decir de eso. Sí. Yo tengo aquí unos puntitos muy al punto, ¿no? Me gustaría poderlos leer, porque Venga. Es la crítica que le podemos hacer al Por favor, lo necesitamos, Antonio. Es muy importante el evolucionismo teísta hoy día. Primer punto en contra es que es una pérdida de autoridad y confianza en la Biblia. Claro. Es decir, la Biblia dice que es esto, pero no, yo te digo que es esto. Sí. Es decir, el ser humano se pone sobre la Biblia y dice qué es correcto y qué no, qué es histórico y qué es un mito. Eso a mí es muy importante y muy grave y muy peligroso. Dos, en un ambiente evolutivo, se ha mencionado ya varias veces, hay sufrimiento, hay muerte, hay dolor. No puede ser que un Dios de amor que conocemos, lleno de misericordia y demás, haya creado con ese método. O sea, no podemos aceptar una creación basada en el sufrimiento y la muerte de sus criaturas. Eso va en contra de la naturaleza de Dios mismo. 3. Si la especie humana apareció por evolución, eso implica que ya existía el sufrimiento y la muerte antes de pecar a Adán y Eva. Claro. Ya que la evolución es un proceso que trae sufrimiento, muerte y extinción de los seres vivos.
O sea, eso es una contradicción muy importante. Luego, la muerte no es una consecuencia del pecado de Adán y Eva según el evolucionismo teísta, sino un proceso natural que permite que la naturaleza se desarrolle y evolucione. Antonio, natural y necesario e imprescindible. Sí, me dejáis un momentito, es una cadena. Es que, dale. Mirad, si la muerte y el sufrimiento no entraron por el pecado del hombre, este no necesita de un salvador. Claro. ¿Habría Jesús venido a salvar a la humanidad del proceso mismo que Dios utilizó para crearla? Claro. Eso no tiene sentido. Luego, la venida del Mesías y su muerte en la cruz nada significan. La redención no tiene razón de ser. Claro. Y el último puntito, si la naturaleza apareció por un proceso evolutivo natural, Dios mismo ya no es necesario. Es muy peligroso el evolucionismo teísta, muchísimo, y está cundiendo, ya hablamos de eso en otro momento, pero es muy peligroso y se está filtrando de una manera que no os podéis imaginar dentro de la Iglesia Adventista no oficial, entre los miembros hablo. La verdad es que si no vas a creer lo que la palabra de Dios dice, mejor cree otra cosa, pero no cambies la palabra de Dios, porque entonces no valdría para nada. Tenemos que terminar aquí porque abajo están ya a punto de empezar, 30 segundos nos dicen, a punto de empezar el sermón. Ha sido un placer compartir con vosotros esta escuela sabática. Animamos a todos a que hagan del sábado esa celebración, esa delicia en la cual se celebre que tenemos un creador, un redentor, un sustentador, alguien que nos ama, que nos hizo especiales a cada uno de nosotros, que no somos iguales unos a otros, somos esa joya valiosa. Yo esta mañana pensaba cuando era niño y tenías tus cromos y tenías ese cromo, ¿verdad?, que no tenía nadie más. Qué importante era para ti. Somos esos cromos en las manos de Dios. Somos importantes para Él. Tomemos valor. Él nos ha creado. Él nos ha amado. Nos redimirá y vendrá muy pronto para nosotros. Preparémonos para enfrentar ese juicio, para confiar en Él, que Él sea nuestro abogado y que estemos en la tierra nueva. No hay tiempo para más. Un placer haberos tenido, compañeros. La semana que viene seguiremos con el estudio de Apocalipsis. Muchas gracias, profesor Cremades.